Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. ¿Se imaginan una gira internacional que causara tanta controversia y que terminara dividiendo una liga de fútbol? Increíble, ¿verdad? Pues eso fue precisamente lo que sucedió en México en 1931 con la llegada del Racing de Madrid. Prepárense para una deep dive fascinante en la que exploraremos cómo este evento expuso las tensiones existentes en el fútbol mexicano de la época y cómo a partir del caos se gestó el camino hacia la profesionalización. Así es. Para entender el impacto de esta gira debemos remontarnos a principios del siglo XX, cuando el fútbol mexicano estaba en pleno auge, pero también plagado de rivalidades y divisiones. Comencemos por el principio. ¿Cuál era el panorama del fútbol mexicano antes de la llegada del Racing? En los años 30 el fútbol mexicano se encontraba literalmente dividido entre la Liga Mayor y la Liga Amateur. La llegada del Real España, un equipo formado por inmigrantes españoles, inyectó talento y controversia a la Liga Mayor. Y estaban liderados por la estrella Gaspar Rubio. Gaspar Rubio, un nombre que resuena en la historia del fútbol mexicano. Su fichaje por el Real España fue bastante polémico, ¿verdad? Exacto. El alto salario de Rubio y la rivalidad entre jugadores españoles y mexicanos generaron tensiones desde el inicio. Y en este contexto de por sí complejo, llegó el Racing de Madrid, un equipo de primera división española. Para una gira, ¿no? Para una gira de partidos amistosos. Lo que prometía ser una fiesta del fútbol terminó desatando una crisis sin precedentes. Una crisis que, como mencionaste, tendría consecuencias inesperadas para el futuro del fútbol mexicano. Pero antes de adentrarnos en el drama, hablemos un poco de la gira en sí. ¿Contra quiénes jugó el Racing? ¿Cómo les fue? El Racing se enfrentó a los mejores equipos mexicanos de la época. Américas, Asturias Atlante, incluso el Necaxa. En ese entonces era un equipo prácticamente invencible. Imagínate la expectación. Un equipo europeo de élite midiéndose contra los gigantes del fútbol local. El Necaxa invicto. Debió ser un partidazo. Cuéntanos qué pasó. Pues el Racing, con un estilo de juego rápido y preciso, sorprendió a todos al vencer al Necaxa por 3-1, rompiendo su racha invicta. Fue una victoria contundente que demostró la calidad del fútbol europeo y que sin duda avivó las tensiones existentes entre la Liga Mayor y la Liga Amateur. Increíble. Vencer al Necaxa en su mejor momento. Eso sí que es una hazaña. Pero si no me equivoco, la cosa no terminó ahí. Mencionaste que la gira del Racing desató una crisis. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, un partido en particular. La revancha contra el Atlante en el Parque Necaxa, que se convirtió en el detonante de la crisis. El Parque Necaxa. Un estadio con mucha historia, ¿no? Para aquellos que no lo sepan, ¿podrías contarnos un poco más sobre este lugar? Claro. El Parque Necaxa era el estadio del equipo Necaxa, uno de los clubes más importantes de la época. Era un recinto con capacidad para miles de espectadores y allí se vivieron momentos memorables del fútbol mexicano. Y fue precisamente en este escenario, cargado de simbolismo, donde la gira del Racing dio un giro inesperado. Un giro que, si no me equivoco, tuvo que ver con un partido que se salió de control. ¿Qué fue lo que sucedió en esa revancha contra Atlante? Imagínate la escena. El Atlante, sediento de venganza tras su derrota previa, ganaba al Racing por 3-0. La tensión en el ambiente era palpable. El partido se tornó violento, con faltas duras y provocaciones por parte de ambos equipos. Y de pronto la tensión se trasladó a las gradas. Una pelea entre aficionados. Exactamente. Lo que comenzó como un intercambio de insultos rápidamente escaló a una batalla campal, que obligó a la policía a intervenir. El caos se apoderó del Parque Necaxa, manchando la imagen del fútbol mexicano y dejando una huella imborrable en la historia de la gira. ¡Qué barbaridad! Una auténtica batalla campal por un partido amistoso. Y aquí es donde entra en juego el Real España, ¿verdad? Así es. La reacción del Real España ante este incidente marcaría un antes y un después en el fútbol mexicano. Como bien dices, la reacción del Real España ante el caos desatado en el Parque Necaxa fue determinante. Pero para comprender su decisión debemos analizar el contexto y las tensiones que ya existían en el fútbol mexicano. Es cierto, mencionaste antes algunas diferencias entre la Liga Mayor y la Liga Amateur. ¿Podrías profundizar un poco más en ese tema? ¿Qué tipo de inconformidades tenía el Real España? El Real España, a pesar de ser uno de los equipos más fuertes de la Liga Mayor, se sentía marginado por la federación. Y algunos clubes mexicanos consideraban que el sistema estaba en su contra, que no se les trataba con justicia. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de esas injusticias? Por ejemplo, el Real España se oponía al sistema de ascensos y descensos entre la Liga Mayor y la Liga Amateur. Consideraban que este sistema perjudicaba a los equipos de la Liga Mayor, que invertían más recursos en sus plantillas y no veían recompensado su esfuerzo. También había diferencias en cuanto a la distribución de las ganancias y la organización de los torneos. Entiendo. Sentían que las reglas del juego no eran equitativas y que sus opiniones no se tomaban en cuenta. Exacto. Y la multa impuesta al Racing, acusándolo de provocar los disturbios en el Parque Necaxa, fue la gota que derramó el vaso. Si bien muchos podrían pensar que la reacción del Real España fue exagerada,
Es importante entender que este incidente no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de frustraciones acumuladas. Precisamente. El Real España vio en este incidente la oportunidad de alzar la voz y protestar contra un sistema que consideraban injusto. Su decisión, aunque drástica, fue un acto de rebeldía en busca de un cambio. ¿Y cuál fue esa decisión? El Real España anunció su retiro definitivo del fútbol mexicano. Devolvieron la Copa Challenge que tenían en custodia y liberaron a sus jugadores. Fue un golpe duro para la Liga Mayor y para el fútbol mexicano en general. Hablando de la Copa Challenge, me parece un buen momento para ahondar en este trofeo. Para aquellos que no estén familiarizados con él, ¿podrías contarnos un poco más sobre su historia y significado? Claro, la Copa Challenge era un trofeo donado por la Confederación Deportiva Mexicana. Inspirada en la Copa Lipton que se disputaba en Argentina, se jugaba anualmente entre equipos de la Liga Mayor, y su posesión era un símbolo de prestigio y supremacía. El Real España, al ser el último campeón, la devolvió como un gesto simbólico de ruptura con la federación. Un gesto que sin duda causó un gran revuelo. ¿Cómo reaccionó el resto del fútbol mexicano ante la salida del Real España? La noticia generó un terremoto en el fútbol mexicano. Algunos clubes apoyaron la decisión del Real España, mientras que otros la criticaron duramente. La federación intentó convencerlos para que reconsideraran su postura, pero sus esfuerzos fueron en vano. El Real España se mantuvo firme en su decisión. Y en medio de todo este drama, ¿qué pasó con la figura de Gaspar Rubio? Decidió quedarse en México a pesar de la salida del Real España. Gaspar Rubio, a pesar de la polémica y la crisis, decidió quedarse en México, convirtiéndose en una leyenda del fútbol mexicano al jugar para otros equipos. Una historia fascinante, llena de giros inesperados. Pero más allá del drama y la polémica, me interesa entender el impacto a largo plazo de este evento. ¿Cómo afectó la salida del Real España al desarrollo del fútbol mexicano? Aunque en un principio la salida del Real España agudizó las divisiones, a la larga evento forzó al fútbol mexicano a confrontar sus problemas y buscar soluciones. Sé que a pesar del caos y la polémica, la crisis provocada por la gira del Racing y la posterior salida del Real España sentó las bases para un futuro más sólido. Exactamente. La crisis obligó a la federación y a los clubes a reflexionar sobre la necesidad de un cambio estructural. A partir de este momento se intensificaron los esfuerzos por profesionalizar el fútbol mexicano, crear una estructura más sólida y unificada, y establecer reglas claras y justas para todos los participantes. Es fascinante cómo un evento aparentemente aislado puede tener repercusiones tan profundas. Así es. La historia del fútbol mexicano está llena de estos momentos cruciales donde el deporte se convierte en un reflejo de la sociedad, de sus tensiones y sus transformaciones. En este caso, la gira de Racing de Madrid actuó como un catalizador, sacando a la luz las debilidades del sistema y forzando un cambio que, aunque doloroso en un principio, resultó necesario para el desarrollo del fútbol mexicano. Totalmente de acuerdo. A veces es necesario tocar fondo para poder impulsar una verdadera transformación. Y así, de las cenizas de la polémica, surgió un fútbol mexicano más fuerte y unificado, sentando las bases para el éxito que vendría en las décadas posteriores. Sin duda un capítulo apasionante y controvertido que nos recuerda la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Y hasta aquí nuestra deep dive en la historia del fútbol mexicano y la polémica gira del Racing de Madrid. Esperamos que les haya gustado y que hayan descubierto detalles y perspectivas que quizá desconocían. Que si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal, dejar tus comentarios y compartir este video con tus amigos. Ayúdanos a difundir este modesto homenaje a aquellos que le dieron vida a nuestro deporte.